Te agradezco mucho, Carlos, de veras, muy agradecido por lo que significa este doctorado que estás con nosotros. Y nada más, pues presento a Carlos y adelante, Carlos. Gracias, muy amable. ¿Tienes esta cosita? Me voy a poner de pie porque prefiero Déjame ayudarte. estar haciendo gimnasia. Estoy subido en la bicicleta, realmente, ¿no? Haciendo ejercicio, pero cuando se trata de hablar con estudiantes y potenciales eventuales adeptos a este tipo de temas, pues me encanta realmente hacer mi labor aquí y tratar de invitarles a que se dediquen a estudiar este tipo de cosas, que vamos a hacer un repaso. En realidad, el título que tengo aquí, como ustedes ven, fue una conferencia que di el 7 de marzo en Ocosingo, Chiapas, y lo di también a un consorcio de 10 universidades de esa región que están entrando en tratos con el programa de investigación en cambio climático, que es el que estoy coordinando en este momento. Y Jorge, les invito a esta red que mencionabas, a ver si podemos hacer una especie de unión o consorcio con esa red nacional. Estamos armando una red nacional sobre cambio climático. Entonces, mi visita a Chiapas obedeció al hecho de que iba a atestiguar la formación del consorcio de 10 universidades de Chiapas que eventualmente se estarían uniendo con el programa de investigación en cambio climático de la UNAM para hacer investigaciones. Entonces, yo tomé Chiapas porque pues es una conferencia reciente, y ustedes van a ver a medida que vaya pasando el tiempo un poco el por qué les hago esta presentación. Va a ser medio desarreglada porque voy y vengo sobre cambio climático, que es un tema complejo, como dicen. ¿Qué significa eso? Pues que es un despiporre, ¿no? Entonces hay que tenerle que entrar, le tiene uno que entrar por muchas aristas, ¿no? Y entonces, bueno, pues haré algún comentario. Miren, cambios de la temperatura global. Esta transparencia en realidad tiene que ver con zanjar esa cuestión de que si el cambio climático se debe o no a la actividad humana. Yo creo que iremos dando vueltas así, porque son todavía digamos, las dudas que existen por ahí y que se mencionan. En realidad también quisiera decirles que hay un consenso muy grande en cuanto al cambio climático y a sus razones. Luego les daré un poco las bases físicas del clima y del cambio de la temperatura. Pero básicamente aquí son los resultados de la modelación. Bueno, para entender el clima, ¿qué hacemos, no? Si pretendemos entender el clima, construimos un modelo del clima, y ese modelo del clima le ponemos todos los ingredientes que nosotros suponemos que participan en el clima, ¿no? Todo lo que hayamos podido analizar, y esto lo ponemos en nuestro modelo. Básicamente aquí son un montón de modelos, porque ustedes se dan cuenta que no hay ninguna línea particular. Las líneas estas oscuras que están puestas en la gráfica son las temperaturas observadas, ¿no? Esto es lo que vamos y medimos desde los observatorios meteorológicos o climatológicos, y esto es lo que observamos. Ahora, las otras dos, las de color de rosa y azules, son los resultados de la modelación. Ahora, la diferencia entre ambas, ¿cuáles son? Construimos un modelo físico del clima, físico, químico y lo que sea, y le echamos los ingredientes. ¿Qué participan ahí? Pues sabemos que los gases de efecto invernadero, y regresaremos, ¿no? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros gases. Estos se los echamos. También sabemos que el clima, tenemos clima gracias a que tenemos sol. El sol está constantemente calentando al planeta, pero el sol también tiene variaciones. Entonces el sol es una fuente, digamos, de variación natural del clima. Otra de las cosas que pueden cambiar las condiciones del clima son, por ejemplo, vulcanismo, ¿no? Si hay muchos volcanes en el mundo que echan mucha ceniza a la atmósfera, esa ceniza cubre la atmósfera y evita que los rayos solares penetren hasta la superficie, y por lo tanto puede enfriar. Entonces, uno de las razones o causas naturales también del clima es el vulcanismo. Entonces tenemos el sol, el vulcanismo, básicamente esas son las naturales. La otra, bueno, ya hay unas concentraciones básicas de gases de efecto invernadero que son los que mantienen el planeta a la temperatura más o menos
esta agradable que tenemos de 15 grados a nivel global y en México pues bastante, algo más. Bueno, en estos modelos que hicimos, como la polémica está en si el dióxido de carbono que proviene de la quema de combustibles fósiles está o no añadiendo algo a la atmósfera y que la caliente es en realidad, son las razones por las que digo que existe este gran acuerdo entre el 97% de los investigadores que se dedican al clima, que es precisamente este exceso de dióxido de carbono que se está enviando a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles y que está atado a todo lo que tiene que ver con producir dinero, producir confort, y un montón de las dificultades que tenemos políticas. Voy a entrar, ustedes ya se empiezan a imaginar aquí porque este es un verdadero margallate, pero entonces están las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, que son las de las quemas de combustibles fósiles. Y esto es lo que muchos negadores del cambio climático pretenden decir, que no, que todo se trata de ciclos naturales, que no pasa nada, que esto es lo normal. Y en realidad ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que si fuese este calentamiento que estamos observando y que espero regresar a alguna gráfica lo diga, nos hemos estado calentando, llevamos como 0.8 de grado en los últimos 100 años, si es una cuestión de ciclo natural, no pasa nada, ¿no? Podemos seguir quemando carbón, podemos seguir la industria, los ricos, los pobres, pues que sigan igual, porque a fin de cuentas al clima le hacen los recados, ¿no? Pero es muy diferente si de alguna forma podemos convencer o podemos probar que se trata de esta contribución humana al cambio climático. O sea, si este 0.8 de grado no es una cuestión de la naturaleza y que es más bien una cuestión nuestra, porque esto se va a poner grave en el futuro, lo cual mostraré, lo que mostraré más adelante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, en realidad entonces tengo este modelo que me describe los procesos que he podido identificar que intervienen en la formación del clima. Y esto voy a hacer un par de experimentos. En uno voy a poner lo que se llama puro forzante natural. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues las concentraciones que están ahí, vulcanismo, y le voy a poner variaciones solares, por ejemplo, ¿no? Y esto va a ser una serie de experimentos. Y la otra serie de experimentos contiene todos estos forzantes del clima más los gases de efecto invernadero producidos antropogénicamente, o sea, por la quema de combustibles fósiles. Bueno, y los resultados se ven muy claramente. En realidad, cuando a mis modelos que describen el clima no le pongo el forzamiento antropogénico, lo que obtengo son estas curvas azules, ¿no? Las curvas azules. Claramente podríamos decir, si nada más tuviéramos datos hasta 1950, podríamos decir, ¿saben qué? Pues la verdad que no sé cómo distinguir si le pongo o no le pongo. Estas tienen, las de color aquí de rosa, sí tiene la componente antropogénica, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta, si yo le quitara datos, hasta 1950 no podría decidir si se trata o no de lo humano o no humano, ¿no? Pero a partir de 1950 queda muy claro la divergencia entre la modelación que contiene o no contiene el forzamiento antropogénico. Bueno, a mí me parece evidencia suficiente para poder decir de que sí, la actividad humana está alterando el clima. Y de hecho, una de las conclusiones del panel intergubernamental de cambio climático, en su tercera y en su cuarto y en su quinto reporte de evaluación, indican que las temperaturas actuales, y sobre todo a partir de 1950, no se podrían explicar sin la actividad humana, ¿no? Entonces, por un lado, esto creo que puede zanjar esta pregunta, aunque la necedad no anda en burro, ¿no? O sea, hay gente que les puedo mostrar esto y les puedo mostrar lo que sea, y van a seguir insistiendo que el cambio climático es una entelequia o es un cuento, o acusar al panel intergubernamental de cambio climático que obedece a intereses aviesos y particulares. Yo no sé a cuáles, pero
Esto nos dice, no, lo que pasa es que si eres pro cambio climático vas a obtener dinero de las fuentes de financiamiento mundial y si no lo eres, pues no vas a conseguir dinero, lo cual es verdad. No. Es verdad, pero a medios chiles, ¿no? Porque la verdad, los que han obtenido más dinero han sido aquellos pocos investigadores que siguen siendo detractores del cambio climático, porque esos sí han recibido dinero de Exxon, por ejemplo, de compañías petroleras muy fuertes, de compañías constructoras de autos muy fuertes. Ellos sí han recibido dinero para opinar de cierta manera y no de otra. Nosotros involucrados en el panel intergubernamental de cambio climático, en realidad lo hacemos prácticamente, bueno, no prácticamente, lo hacemos de gratis. Y si tenemos la fortuna de ser tercermundistas, hasta nos invitan los viajes, ¿no? Bueno, la verdad de las cosas es que si no quedaríamos que esa es otra de las broncas que tenemos nosotros con pertenecer al tercer mundo, no tenemos la capacidad de movilidad que tienen otros elementos, que tienen otros países, ¿no? Bueno, eso me ha pasado a mí, que si no me invitan, no voy, ¿no? La verdad, pues, o sea, ¿con qué ojos, no? Pero sí puedo decir también, en aras, es que es un esfuerzo muy grande el pertenecer a estos grupos de investigación que en realidad, a fin de cuentas, acabamos siendo del orden de 2,000 personas, 2,500 personas trabajando para hacer un resumen que se llama, digamos, el de los reportes de evaluación del IPCC, que a fin de cuentas acaban siendo 3 volúmenes, como de 700 páginas cada uno, la mitad referencias, más o menos, ¿no? La mitad son referencias y que en realidad pues es mucha gimnasia porque el proceso tarda unos 5 años. Va a haber alguna reunión del IPCC. El IPCC entregó sus últimos reportes. En octubre empezó entregándolos y en marzo de este año, creo que marzo y abril fueron los últimos 2 reportes de evaluación, que los iré tocando a medida que avance en mi plática. O sea, le toma a uno mucho tiempo y luego para algunos de los excesos de nuestros colegas universitarios y pues como no es investigación original, porque lo que está haciendo uno es leer y revisar y tratar de poner de una forma compacta, nos dice que eso no es investigación y entonces generalmente en todo el planeta a estos investigadores que están metidos en estos los castigan, se les castiga académicamente hablando. A mí, bueno, yo tengo ahí puesto en mi currículum esto como si fuera gran cosa y me dice, ¿y qué fue el último que publicaste? O sea, y eso vale gorro. Y no vale gorro porque a fin de cuentas son las publicaciones más revisadas del planeta. O sea, para cuestiones de no engañar, de no decir mentiras, de no propasarse, pues son 5 años de escribir y de esos 5 años son revisión de expertos de gobiernos, revisión de gobiernos, tal. Lo que plantea también una complicación enorme porque, ustedes se dan cuenta, mantener la integridad académica de los documentos cuando están los gobiernos así por encima del hombro de uno, revisando uno que va a poner aquí. En México es más fácil porque tenemos unos gobiernos un poco más villamelones en ese sentido, pero si fuéramos alemanes, americanos o chinos, tendríamos al funcionario mirando sobre nuestros hombros a ver qué ponemos ahí, porque se pueden poner cosas que desde la perspectiva de la política internacional no son como muy aceptables. De plano, por ejemplo, aceptar que uno pertenece a un país medio pinchurriento, ¿no? ¿No? Entonces, pues no le van a dejar a uno que meta cosas ahí que dice que esto no lo sé y que esto no lo sé, que ese es su problema, por ejemplo, con México. Yo les voy a plantear aquí un montón de problemas que no hacemos en México, ¿no? Y cambio climático, como les digo, así en un examen general, ustedes piensen en algo que no se ve afectado por la temperatura y la lluvia. A ver. Luego, si quieren, hacemos el repaso, pero piensen en algo que no se va a ver afectado porque suba la temperatura y porque cambie el régimen de lluvia, ¿no? Se los voy a poner al grado de una cosa anecdótica, pero luego con un grupo de chicos de preparatoria que estaban tratando de decidir qué iban a estudiar, les eché un rollo sobre cambio climático y eventualmente les hice la pregunta, ¿no? A ver, piensen en algo que no tiene que ver con la temperatura y con la precipitación.
Entonces una niña por ahí me dijo, los dientes. Digo, chirrión, y le digo, ¿cómo los dientes? Y me dice, sí, quiero ser dentista de mayor. Entonces, piensen ustedes, yo les voy a dar mi respuesta y le dije, bueno, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Le eché un minuto de pensar y se me ocurrió una forma, ¿no? Y es que hace más calor, ¿no? Uno tiene más sed, toma uno más refrescos con azúcar y se le pican a uno los dientes, ¿no? O sea, y cobro más, pero aunque es un poco chistosito el asunto, se dan cuenta que en el fondo tiene algo que ver, ¿no? Y como les digo, bueno, pues pregúntenle ustedes a un bichito de estos calcáreo marino qué le pasa con el calentamiento o con la acidificación del océano, pues no puede echar concha, ¿no? Cosa que nosotros sí. Con y sí, dióxido de carbono. Bueno, estos son algunos resultados del IPCC del reporte número 4. Aquí les tengo que decir, me podrían decir, ay, doctor Gaim, nos podría mostrar los del 5, ¿no? Que ya salió. No he hecho el ejercicio para hacer la tabla, pero la verdad es que la tabla me quedaría casi igual, ¿no? Lo que pasa en reporte tras reporte es lo que en algún momento sospechábamos que iba a estar mal, en el siguiente reporte la sospecha es menor, en el siguiente reporte empieza a haber evidencias de que sí está ocurriendo y en el próximo reporte las evidencias indican que con un 95% de probabilidades el clima está cambiando y muchas de las cosas que estamos observando obedecen a esos cambios. Entonces aquí pues son cosas, por ejemplo, registros de temperatura atmosférica y oceánica, derretimiento de los hielos y nieve, aumento del nivel del mar, pues se ha dado. En el quinto reporte de evaluación se sigue dando. El calentamiento observado durante los últimos 50 años no se puede explicar, como ya les dije, y probablemente es el más caliente de los últimos 1300 años. O sea, le empieza uno a añadir cosas. La temperatura global ha aumentado, yo corregiría, si hubiera sido más mañoso les hubiera puesto aquí 0.85 de grados y ya estaría yo hablando del quinto reporte de evaluación del IPCC. Y se han registrado numerosos cambios de largo plazo en el clima, bueno, intensidad de ciclones, ondas de calor, intensidad y frecuencia de eventos extremos como sequías y lluvias. Todo esto está ocurriendo. De todo esto estamos siendo nosotros testigos, ¿de acuerdo? O sea, no es un rollo de que va a pasar en el futuro, es un rollo que está pasando ahora. Y lo que nos está diciendo esta experiencia es que se va a ir poniendo peor. O sea, mi conferencia puede ser a fin de cuentas bastante pesimista en ese sentido, porque se va a ir poniendo peor. Y como ve uno las negociaciones, vamos a entrar a la multidisciplinariedad y todo esto. Todo esto es en el seno del IPCC, que es un organismo intergubernamental, pero básicamente está compuesto de científicos como yo, como cualquier hijo de vecino, tal, pero acompañado por los políticos, como les decía. Entonces ya tenemos la ciencia y la política ahí como que empieza a estarse muy mezclada. Y muchas de estas cosas pues que tienen implicaciones que no son agradables para una u otra disciplina, sobre todo cuando uno tiene algún interés avieso en cierto sentido. Sequías y lluvias torrenciales son cosas que estamos observando, no hay más que ver las noticias. ¿Qué era esto? Serbia, Herzegovina, Kosovo estaban inundados hace un mes. California, por primera vez en su historia, estaba todo el estado de California con sequía, todo el estado, o sea, no pedacitos, sino todo el estado estaba bajo sequía. Texas ha estado bajo sequía, nuestro noroeste y norcentro de México ha estado con una sequía que se vuelve crónica. O sea, cuando empezamos a decir que ya llevo 10 años de sequía, ¿no? Y luego la noticia dice, pues ya llevamos 15 años de sequía, pero no va a pasar. Y ya llevamos 20 años de sequía. Entonces, lo que pasa también aquí,
hay otro problema de carácter así que se podría ver. La gente se abona a estas cosas. ¿Cómo se abona? Porque una declaratoria de desastre les permite declarar un estado, un municipio en desastre y le permite acudir a los fondos, a los fondos, por ejemplo, de Fonden o de desastres o de agricultura o de tal. Entonces, calladito te ves más bonito, te declaras en desastre y cobras. Cuando es crónico, ya fue crónico, entonces no se puede arreglar interviniendo. Así es, no se puede arreglar pagándole X número de pesos por hectárea siniestrada, sino el gobierno tendría que tomar y tener fondos ya para empezar a tratar a estas áreas de manera diferente como pretende hacerlos. Y aquí hay un menjurje enorme también porque pues mientras menos declaraciones de desastre haya, también pagas menos. O sea, y pues si todo va normal, pues también pagas menos, ¿no? Bueno, esto es una cosa interesante porque la última vez que las regiones polares estuvieron significativamente más calientes que ahora fue hace 125,000 años. Hace 125,000 años la temperatura del planeta estaba como 2 grados más caliente que ahora, 2 grados, ¿no? Pero hace 125,000 años también sabemos que los océanos, el nivel del mar estaba entre 4 y 6 metros más alto que ahora. O sea, significa que estabilización en 2 grados por un buen periodo de tiempo nos va a asegurar que los glaciares se fundan, que haya parte esta de la laja occidental del Polo Sur también desaparezca, Groenlandia desaparezca, y eso quiere decir entre 4 y 6 metros más de nivel del mar, ¿no? Ahora, tardaría tiempo, ¿no? Porque uno va, y si uno es glaciólogo o especialista en esto, va y mide a ver cuánto se ha retraído el glaciar, o mide a qué velocidad va y le mide los centímetros que ha adelantado, y entonces hace sus divisiones y dice, no, esto va a desaparecer en los próximos 300, 400 años, lo cual a nosotros nos podría de alguna forma tranquilizar, porque significa un chorro de generaciones, ¿no? O sea, para entonces, un pariente mío ni se va a acordar de mí, ¿no? O sea, la verdad. Pero lo que ocurre es que si ocurre algo extraño, fuerte ahora, algún pariente mío que pudiera ser mi hijo o un nieto, que todavía no los tengo, pero algún día será, se acuerden de su papá o de su abuelito, ¿no? Y dijeron, mira, estaba metido en este asunto y no hizo nada, mira, ahora tenemos el agua hasta aquí, vivimos en palafitos, ¿no? Y ese es el tipo de riesgo al que nos estamos enfrentando. Entonces, pues ya échenle ustedes ganas al asunto y hable de la política internacional. Ahora estoy hablando de política nacional, estoy hablando de normas de construcción, estoy hablando de prevención de desastres, estoy hablando de un montón de cosas, y por esto el tema pues entra muy bien en este asunto de lo que hablamos de sistemas complejos. Ahora, como les digo también, hace 125,000 años, pues habría antecesores nuestros, ¿no? Pero pues eran, no sé, ya no me acuerdo de cualquier cromañón que hubiera por ahí para preguntarle, ¿cómo le haces para vivir con 2 grados más de temperatura, ¿no? Generalmente lo que pasaba entonces es que si se les ponía feo un sitio, agarraban los morrales, iba a decir las maletas, se inventaron mucho más tarde, agarraban los morrales y se movían a otro sitio. Hace 125,000 años habría unos cuantos millones de habitantes en todo el planeta, entonces había mucho espacio para moverse, ¿no? Y esta es una de las cosas que también por ahí se menciona, y es el problema de ser 7,200 millones de habitantes a estas alturas, que ya no hay sitio para donde moverse. Es como si se nos pone la vida imposible en la Ciudad de México o en cualquier sitio del que ustedes provengan, pues no está tan fácil agarrar las maletas e irse a un sitio que esté mejor, ¿no? Aquí en México utilizamos el sistema del paracaidismo, pero no quiere decir que se van a vivir a un sitio mejor. Generalmente se van a vivir a un sitio peor, donde no tendrían que estar. Y entonces ahí, bueno, pues otro asuntillo. Vamos a ver hacia dónde vamos. Bueno, esto que les pongo yo aquí, de una vez, son nuestras previsiones para el futuro. Ya que hemos podido construir esos modelos que de alguna forma representan lo que observamos, ahora vamos a ponerle los ingredientes que supuestamente habría por ahí del 2100, 2050, tal. Bueno, cuando hacemos eso, vemos que la temperatura pudiera estar entre algo más de 1 grado y hasta 6 grados.
Esto es el tercer reporte de evaluación que salió del IPCC en 2001. Y dijeron, ay caray, pero estas incertidumbres son grandísimas, ¿no? ¿Cómo le hago yo para moverme con incertidumbres tan grandes? Dense cuenta que esto es una especie de pregunta entre válida y yo después de ya mucho rato de estar metido en esto, digo que es una pregunta relativamente ficticia, ¿no? Porque estoy hablando de calentamiento, ahí sí no me equivoco. Nos vamos a calentar. Nos vamos a calentar entre 1 y 6 grados. También, digamos que es la opinión de expertos, o sea, dentro del conocimiento que hay por ahí, pues es mejor que me diga un científico lo que piensa que no ir al chamán de Texcoco y decirle, oye, ¿cómo ves el clima del 2100? ¿No? Porque ese me puede decir lo que le dé la gana, pero pues esto es supuestamente menos creíble que si yo voy y le pregunto a expertos. Entonces los expertos me están diciendo que pudiéramos estar entre más de 1 grado y 6 grados. Como no me gustaron mucho y voy a volver a esto de la incertidumbre, si yo voy con un político y le digo, ¿sabes que nos vamos a calentar entre 1 y 6? Me dice, ay, pues no sabes nada, ¿no? Mientras no sepas, pues yo no hago nada. Pero eso es un cuento, eso no es admisible a estas alturas, porque incertidumbre no es ignorancia, o sea, no le estoy dando un número o le estoy dando información que proviene de la bola de cristal. ¿Se dan cuenta? Le estoy dando buena información, ¿no? Ahora, ¿cómo la va a tomar? Pues es problemas aquí, de estos problemas complejos, hay que verlo cómo lo hacen los politólogos, a ver cómo lo hacen los comunicólogos, a ver cómo lo hacen los científicos. O sea, tenemos que comunicar la gravedad con esta, pues sí, con esta incertidumbre. Ahora, como les digo, mis colegas científicos más duros, también tenemos ciertas cosas de necio, ¿no? Entonces dijimos, no, pues es que es muy grande la incertidumbre, vamos a tratar de achicarla. Y claro, la achicamos y entonces llegamos a la conclusión de que nos podemos calentar entre por aquí y por aquí, pero no podemos negar aquí. Entonces quiere decir que entre 1.8 y 6.4 grados, ¿no? O sea, la mejora no fue mejora. Nos achicaron estas, pero no nos achicaron de aquí hasta acá y tampoco aquí. ¿Se dan cuenta? Y es que, a fin de cuentas, este es un ámbito incierto, es un ámbito con grandes incertidumbres, hay cosas que no las conocemos muy bien. A medida que vamos sofisticando los modelos, hay más cosas y más cosas que le metemos al modelo que no conocemos muy bien. Por lo tanto, ahí empieza a ver cómo se van sumando o se van multiplicando estas pequeñas incertidumbres que vamos teniendo en tal. Bueno, se hizo un gran esfuerzo porque esto sería lo que sería la variación entre modelos. Estos son 20 y tantos modelos que se corrieron para cada cosa de estas, ¿de acuerdo? Pero no lo puedo achicar del todo, ¿se dan cuenta? Y una cosa que es muy importante es, si ustedes se dan cuenta aquí, tengo algunas siglas, B1, A1T, B2, A1B, A2, A1FI. ¿Qué significa eso? Los modelos de clima dependen de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las concentraciones de gases de efecto invernadero atmosféricas. ¿De acuerdo? Pero estas no son parte de la física, no son parte de la química natural. Esto depende de por dónde el planeta se vaya desarrollando. ¿Se dan cuenta? Si quemo mucho petróleo, si quemo mucho carbón, si construyo muchas casas y muchas chimeneas y muchos autos y mucho tal, pues voy a tener emisiones muy altas. Y si las emisiones son muy altas, las temperaturas van a ir más alto. ¿Qué quiere decir? Que una fuente importantísima de incertidumbre es las emisiones, y es por donde el planeta se desarrolle. Y aquí viene un recordatorio que me acuerdo que ahora ya lo he hecho alguna vez y les dije, miren, el problema de la incertidumbre en cambio climático no es problema de los científicos, es problema de los políticos y es problema de los que piensan y los que vayan por donde nos vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque si alguien me asegurara, fíjense, este modelo A1FI significa un planeta muy rico que se desarrolla rápidamente, crece la población, por ahí del 2050 pica, luego baja, pero es intenso en la utilización de combustibles fósiles. Por otro lado, es muy tecnificado,
pero este es un modelo que da mucho énfasis, este da énfasis al crecimiento económico y este da énfasis al cuidado ambiental. O sea, sí hay gente que se preocupa, pero se dan cuenta entre el B1, que es este, que corresponde aquí, que este correspondería a un poco más de 1 grado, 1.8 grados. O sea, si ya nos vamos por este escenario, ¿de acuerdo?, muy inclinado hacia las cuestiones ambientales, nos estaríamos calentando por aquí. Si nos vamos por el otro, pues es el que nos lleva a calentamientos de 6 grados. Entonces, esto es cuando les digo, miren, a mí un político me dice, asegúrame que no me voy a desarrollar ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Y te voy a decir que entonces puedo controlar mi temperatura en este rango. ¿Se dan cuenta? Porque lo que me queda a mí va a ser la incertidumbre en mis modelos. Pero la incertidumbre en mis modelos se está viendo aquí que está quedando por debajo de la incertidumbre en cuanto a qué línea de desarrollo queramos adoptar, ¿no? Bueno, estas son cosas que ya les he mencionado y me lo voy a saltar, pero esto me parece importante porque esto apareció en el reporte número 4 del IPCC y no se hace mucha insistencia, aunque se moderó en el 5º reporte. Aquí, léanlo, pero yo se lo resumo, ¿no? Entre 1 y 3 grados, la productividad agrícola mundial aumenta, pero disminuye entre los trópicos. O sea, a nivel mundial, la productividad agrícola aumenta, pero disminuye en los trópicos. ¿Esto qué quiere decir? Que al mundo a lo mejor le va mejor, pero a nosotros en particular les va peor, ¿no? Y estos son como mensajitos ahí subliminales que te envían así, porque te lo ponen como muy aséptico, ¿no? Aquí, claro, yo si voy científico y lo pongo aquí, pues seré aséptico así, pero cuando interpreto esto ya dejo de ser aséptico. O sea, aquí me está diciendo esto que me va a ir mal a mí. ¿De acuerdo? En el 5º reporte de evaluación, que es el último, ya no es tan claro que a los países, por ejemplo, de latitudes altas les va a ir tan bien. ¿Por qué? Porque se enfrentan otras, o sea, hay otros riesgos a los que se están enfrentando, que fuera de esto, pues habría que echarse un cálculo, a ver por dónde, si las ganancias que van a tener en términos de su producción, por ejemplo. Ahora, de lo agrícola, ¿qué se deriva? O sea, es otra pregunta capciosa, ¿no? O sea, la riqueza del mundo la da la comida, la da tener agua, la da tener comida, no la da tener, porque coches sin comer, pues a ver a qué horas, a menos que se los inventen biodegradables y comestibles, ¿no? Pero entonces es como también matar a la gallina de los huevos de oro. Yo me hago rico, los otros se hacen pobres, pero les falla el cálculo y entonces ya resulta que los pobres no me van a comprar lo suficiente para que yo siga siendo rico, ¿no? Entonces aquí hay una cosa ahí como de cálculos finos, que no se hacen los cálculos finos, porque esto casi todo es empírico y vamos a ver cómo nos va, un poco la idea, y con la idea un poco inmediatista de yo primero me beneficio a mí mismo y luego ya veré a ver cómo nos va. Y beneficio a mí mismo significa a mí mismo, o sea, ¿no? Yo me hago rico yo y hago rico a mi hijo, y después pues ya a ver quién se entiende, ¿no? Pero estamos viendo que no, que ahora hay una cuestión muy importante, esto, ¿cómo diría? Transgeneracional. Y hay otra idea aquí que se las pongo rápidamente sobre la mesa, que es toda esta discusión de desarrollo sustentable. Si no se hace referencia a esto, ese desarrollo ya les aseguro que no es sustentable. ¿De acuerdo? O sea, cualquier idea de sustentabilidad sin referirse a esto, no es sustentable, ¿no? Bueno, entre 4 y 5 y 5 y 6 grados, ahí ya nos toca a todos, ¿no? Hasta 3 grados, como 25% de las especies se podrían ver afectadas a nivel planetario. Pero ya estamos hablando aquí, entre 5 y 6 grados, por ejemplo, extinción generalizada de especies, 50%, ¿no? Esto sería un verdadero desastre, ¿no? Ahora, las negociaciones mundiales están pensando a partir de Copenhague, otra vez la política mundial, la grilla mundial, las posiciones mundiales, están queriendo decir que vamos a estabilizarnos en 2 grados. Vamos a ver si podemos estabilizarnos en 2 grados. Pues a mí no me gustan 2 grados tampoco, ¿no? O sea, México de repente, sí, se adhirió a los 2 grados en Copenhague, se adhirió a todas estas cosas. Yo no sé por qué.
porque en realidad tendría que haber pensado más como Bolivia, por ejemplo, que decía que 2 grados ni aumentadas, o sea, ellos saben que les va a ir mal con 2 grados y les va a ir mal con 1,5 grados, y entonces ellos querían limitar a 1 grado, pero Bolivia es Bolivia, no sé cuántos, 7, 8 millones de habitantes ahí en los Andes, con las llamitas, ¿no? Ni se acuerda uno de ellos, ¿no? ¿Hay bolivianos aquí? Bueno, la verdad de las cosas es que yo, no es que sea yo boliviano, pero tengo suegra boliviana en Cochabamba. Y una de mis experiencias, les voy a decir, porque yo no me podía, miren, cada vez que me bajaba en el Alto, en La Paz, miraba así la cordillera y podía distinguir Chacaltaya, ¿no? Ya no hay Chacaltaya. Entonces ya no lo vi. ¿Se dan cuenta? Y es que los glaciares se ufanaba de ser la pista de esquiar más alta del mundo. Mi suegro esquió alguna vez ahí cuando era joven, pero esto ya no hay. ¿Eh? ¿Es alemán tu suegro? Porque no. Los alemanes iban ahí. No, mi suegro es judío oriental. Era, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión es que desapareció para mí Chacaltaya, porque yo lo veía y digo, mira, Chacaltaya. Y ahora me bajé y ya no encontré Chacaltaya. Y seguramente está por ahí, ¿no? O sea, más o menos la veía así. Pero eso como que se puede uno... En México, porque no vemos los glaciares de los volcanes, porque también ya desaparecieron. Queda 1 kilómetro cuadrado de glaciar en el Popo, en el Ixtla. O sea, son cosas que realmente nos harían como... Es como lo de los ositos polares, ¿se dan cuenta? Ay, pobre osito, pero si yo fuera, por ejemplo, de latitudes más altas, a lo mejor lo sentiría más cerca, ¿no? Un osito polar, pues lo sigo sintiendo bastante remoto, ¿no? Pero bueno, déjenme ver. Aquí, hablando de concentraciones y hablando de estas discusiones también internacionales, ¿no? Vamos a estabilizarnos en 400 partes por millón, sí, pero la incertidumbre nos lleva a más de 2 grados. Vamos a estabilizarnos en 450 partes por millón, porque ahí 400 partes por millón, 450 partes por millón, está alrededor de los 2 grados. ¡Ay, los 2 grados de la negociación! Sí, pero la incertidumbre me lleva hasta 3,5 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces, realmente es pues es muy arriesgado estar hablando tendríamos que concentrarnos aquí, tratar de hacerlo, y sobre todo, a ver si les muestro ahí, acuérdense, 400 partes por millón, y nos podemos calentar hasta por aquí, etcétera, ¿no? Uy, qué insistencia, esto es para que si alguien tiene dudas se lo aprenda, ¿no? A base de remachar y remachar, ¿no? Bueno, aquí son los temas fundamentales, por ejemplo, en los que el IPC se concentra, pero cada quien hace sus cosas a nivel un poco más precisos, ¿no? Agua, ecosistemas, comida, costas y salud. Estos son como temas a grandes rasgos que se verían fuertemente afectados por cuestiones, por el calentamiento. Y ustedes van viendo ahí, se puso una tabla con la temperatura hasta 5 grados centígrados. Y entonces ustedes ven ahí productividad de los cereales decrece en bajas latitudes, la producción decrece en algunos lugares. O sea, lo pueden seguir. Esto no voy a insistir mucho porque ustedes pueden entrar a la página del IPCC y busquen los resúmenes para tomadores de decisiones. Esas 700 páginas por volumen se reducen a 30 y entonces en 30 páginas muy compactas, pues les da todo lo que puede pasar. Entonces, miren qué bonito. Estos son mis colaboradores, ¿no? En realidad, por un lado tenemos la gráfica del dióxido de carbono y por el otro lado tenemos la temperatura. Y ustedes ven, esto es los últimos 600,000 años. En los últimos 600,000 años. El dióxido de carbono y la temperatura se acompañan. Sube el dióxido de carbono, sube la temperatura. Aquí tengo hace 125,000 años, ¿se acuerdan que decía? Y aquí estamos nosotros en la actualidad. Pero dióxido de carbono está aquí, por aquí. Y tuvimos la gloria de
atravesar las 400 partes por millón en junio del 2013. Por aquí estaría, yo no sé. ¿Se dan cuenta? Entonces ya hemos atravesado, yo no sé si va a ser como dicen un año extraño, ¿no? Este 2013 en que rebasamos las 400 partes por millón. Pero el hecho es que en 600,000 años se dan cuenta que no se había rebasado casi las 300 partes por millón. Y ahora ya rebasamos 400 partes por millón. 400 partes por millón está relacionado con los 2 grados de temperatura y está relacionado con una incertidumbre que nos lleva a más de 3 grados centígrados. Entonces, estamos aquí jugando un poco con la ruleta rusa, ¿de acuerdo? No había ocurrido históricamente, bueno, en algunos tiempos del pasado, bueno, hace 400,000 años, pero no sabemos qué pasaba ahí. Sí sabemos, había mucha más agua en los océanos porque había menos agua capturada o guardada en las zonas polares. Eso es lo que a fin de cuentas nos hace que aumente el nivel del mar. Déjenme ver. Bueno, lo que les mostré antes son registros de 600,000 años, ¿no? El grueso del lápiz aquí, pues son cientos de años, ¿no? Entonces, realmente decirles que atravesamos 400 partes por millón no es tan justo porque es un año que casi no se vería aquí en el ancho de la línea, o sea, ese año queda por ahí metido. Estos son, se dan cuenta, promedios, o sea, tienen que ser promedios de muchos años. Pero bueno, una cosa es que, aunque estoy aquí en las concentraciones de dióxido de carbono, todavía ando por aquí en las temperaturas. ¿Esto qué me está diciendo? Aquí hay una especie como, que esto no se ha expresado, ¿se dan cuenta? O sea, no es que yo suba el dióxido de carbono, inmediatamente sube la temperatura y bajo no, toma su tiempito, sobre todo aquí. Entonces quiere decir que el calentamiento aquí no se ha expresado con las concentraciones que estoy observando aquí. Pero sí, mis colegas científicos me dicen, ojo, porque si te vas a 400 partes por millón y estás ahí un rato, seguramente lo que ocurrirá es que la temperatura aumente más de 2 grados, ¿no? Esa es la lección, ¿no? Bueno, esto es, otra vez, ¿nos estamos calentando? Pues sí, nos estamos calentando. Y en resumen, ¿qué significa esto? Que los últimos 10 años en récord, los 10 años más calientes del récord son los 10 años más recientes que tenemos, ¿no? Esto se ha venido repitiendo una y otra vez. O sea, la decena actual es la decena más caliente, bueno, pues por lo menos de lo que tenemos ahí, desde 1850. Estas son las temperaturas medias atmosféricas, como han venido variando por década, ¿no? Y como les digo, pues estamos en 14.46 grados, pero estábamos en 14.26, 14, etcétera. O sea, que nos estamos calentando, no cabe duda. Bueno, si ustedes quieren esto de sistemas complejos, bueno, pues el clima es un sistema complejo, ¿no? Entonces, tenemos que meter todas estas cosas que están ahí. Esto es lo que entra en ese modelo primero que les mencioné, del cual obtuvimos los datos de temperatura y vimos si reproducía o no las emisiones o no. Bueno, pues precipitación, viento, calor, el océano, cambios de océano, circulación, biogeoquímica, esa me lo dejo de postre. Aquí tenemos flujos de gas, cambios en la superficie terrestre, en la cuestión de nubes, el acoplamiento aire-biomasa. Bueno, todo este rollo, los gases, aerosoles, vapor de agua, nitrógeno, oxígeno, etcétera. Bueno, todo este rollo es lo que entra en mi modelo de clima, ¿no? Y como ven ustedes aquí, pues está la influencia humana, ¿no? Por aquí tenemos la supuesta naturaleza y aquí tenemos otra naturaleza, ¿no? Que esta es la que contribuye con mucho a, pues, estas incertidumbres gigantescas con las que contamos de cómo vamos a estar en el futuro. Es cierto, esto se requiere un ejercicio muy importante de imaginación. No hay manera de extrapolar. O sea, no puedo yo decir qué va a pasar en 2100 extrapolando lo que tenemos de experiencia de 100 años,
Porque esta pregunta se la habrán hecho, pero es típica, ¿no? O sea, ¿quién se imaginaba a principios del siglo XX que a finales del siglo XX estaríamos comunicándonos todos por celular y estaríamos viajando, no sé qué, ya hemos ido a la Luna, ¿no? Fíjense qué desperdicio, desde el 69 a la Luna y no hemos vuelto a ir, ¿no? Esto es como que se nos fue ese espíritu explorador de Colón, ahora todo es machacar aquí dentro, ¿no? ¿Qué más tengo ahí? El efecto invernadero. Bueno, yo les puedo echar el repaso de este rollo, ¿no? Pero básicamente, ¿cómo funciona? El Sol ilumina a la Tierra, la calienta y la Tierra a su vez envía radiación infrarroja, parte escapa y parte se queda atrapada en la atmósfera. Parte de la radiación solar está siendo reflejada desde la atmósfera hacia afuera, o sea, no toda la radiación solar que nos llega nos calienta, más o menos la tercera parte, y de la tercera parte un montón se queda en la atmósfera y otra cosa llega a la superficie. Bueno, si no hubiera dióxido de carbono, agua, metano, estos gases, la Tierra estaría muy fría, ¿no? Esa es otra de las cosas. La vida se desarrolló en la Tierra porque la Tierra se puso alrededor a unas temperaturas muy cercanas, lo que se llama la temperatura triple del agua, ¿no? Donde el agua puede existir líquida, gaseosa y sólida, ¿no? Porque nosotros, dense cuenta que todo nuestro metabolismo y el metabolismo de los seres vivos, pues está basado en el agua como disolvente, ¿no? Esto es lo que nosotros somos, todo agua prácticamente. Esto para los que les encanta esto de las mareas y que las mareas nos afectan y la luna y todo este rollo y el argumento que somos agua, ¿no? Bueno, ese es un rollo. Lo del agua es verdad, ¿no? Somos mucha agua. La energía que abandona la Tierra. Dense cuenta, si la Tierra no sacara energía hacia afuera, se calentaría y se calentaría y se calentaría. El Sol está a 5.000 grados, ¿no? Y la Tierra está a unos 300 grados Kelvin, estoy hablando así, 15 grados centígrados o 14 grados centígrados. O sea, hay un desbalance térmico enorme. Entonces, si el espacio planetario lo pudiéramos interpretar como una cavidad termodinámica y tal, y nos esperamos bastante rato y la Tierra no da de sí, pues la Tierra alcanzaría la temperatura solar a lo largo de, ¿no? Pero bueno, se calienta y el exceso de energía lo echa para afuera, ¿no? Que eso es lo que está haciendo aquí. ¿Se dan cuenta? Esto y esto y esto es energía que la Tierra está sacando para afuera. Y eso le permite entonces mantener aquí una cierta cantidad que lo mantiene a cierta temperatura. Y esto es equilibrio termodinámico, cuerpo negro, etcétera, ¿no? Pero básicamente es eso. Y bueno, a lo que iba. El punto triple del agua es fundamental para que la vida exista, ¿no? Hay bichos que viven en condiciones horripilantes de 300 grados, de estos cerca de estas, ¿cómo les llaman? Ventilas termales en el fondo del océano, pero son bichos que no piensan. Yo no sé si nosotros lo hacemos muy bien, pero, ¿no? Elementos presentes en los modelos de clima, les voy a echar rápidamente: radiación, dinámica, distribución de energía y momento, procesos de superficie, mar, hielo, nieve, vegetación, química, interacción entre elementos químicos de la atmósfera, ¿no? Bueno, ingredientes del modelo, ¿no? Esto yo creo que está bonito porque este es un modelo integrado de cambio, es un modelo integrado donde de alguna forma se ven aquí muchas cosas. Fíjense, entrada, ¿qué datos tenemos? Económicos, tecnológicos, demográficos. Ojo con las políticas de control, clima y retroalimentaciones. ¿Qué hace esto? Todo esto lo metemos en un modelo que tiene producción industrial, una economía energética, emisiones industriales, emisiones por parte de la energía, economía agrícola, cobertura, vegetales, emisiones, carbón terrestre, todo esto alimenta, y esta es la parte más física, ¿no? Composición atmosférica. Este era el modelo que teníamos nosotros, el modelo termodinámico del clima, pero biosfera, océano y química, océano y clima. Esto saca temperaturas y precipitaciones. Y por otro lado, emisiones de gases de efecto invernadero, precursores de ozono,
concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, cambio climático, aumento del nivel del mar, emisiones, etcétera. Esto, en principio, quisiéramos nosotros tener un modelo que si lo que vemos aquí no nos gusta, impactos agrícolas, nuevos patrones de cambio de suelo, emisiones, etcétera. Si lo que ocurre de este lado no nos gusta, nos regresaríamos aquí y retroalimentamos el clima, políticas de control y tendríamos que modificar economía, tecnología y demográficos. Entonces, aquí más o menos estoy yo. En todo esto están ustedes y yo también. ¿Se dan cuenta? Entonces, el clima es un asunto que en lo que está todo metido. Por eso les decía, piensen en algo en donde el clima, la temperatura y la precipitación no está metida. No hay manera. Van a salir esto. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, les dejo que vayan revisando esto. Les dejo que vayan revisando esto. Hay un problema a veces con el clima y el tiempo. Tenemos que distinguir clima de tiempo, ¿no? El clima es lo que esperamos, el tiempo es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Clima es los inviernos relativamente más fríos, dependiendo del hemisferio, ¿no? Los inviernos son más fríos, los veranos son más calientes, llueve en esta época, no llueve en esta época, hace más calor aquí que hace más calor en otra época. Eso es lo que esperamos, ¿no? Por eso vamos a la playa, porque esperamos que el clima sea más agradable, etcétera. El clima es lo que esperamos y el tiempo es lo que tenemos. Hoy amaneció nublado, ¿no? Ayer cayó un chubasco, antes de ayer cayó un chubasco. Mi pronóstico, ¿no? Mañana va a ser frío, pasado mañana va a haber esto, ya vi un huracán, el huracán va a llover a lo bestia en tal sitio. Eso es estado del tiempo, ¿no? Y un ejemplo que me gusta de un colega mío es, dice, cuando ustedes van a la tienda, piden un refresco ¿verdad? No lo piden al clima, ¿no? ¿No? Por eso cuando en la tele ustedes ven que el clima está, ya saben más que la señorita que está enfrente de la pantalla ahí diciendo que el clima está X o Y. No es el clima, es el tiempo, ¿no? A mí me encantaría pedirle un refresco al clima, ¿no? Porque tendría que sacar su tabla y hacer promedios y a ver cuál es la temperatura ¿no? Esto sería un tendero muy culto, ¿no? Bueno, esto voy a pasar muy rápido por aquí, porque estos son los modelos que utilizamos. Este es un modelo muy robusto y ustedes también entienden aquí la atmósfera sobre océano, atmósfera sobre terreno, los intercambios entre la atmósfera y el océano, hay una capa de mezcla en el océano, hay flujos de energía del océano hacia la atmósfera y hacia el océano profundo. Todo esto se puede modelar, es relativamente robusto, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos de modelos robustos a modelos simples, a modelos mucho más complicados, y los modelos robustos, ninguno me dice que nos vamos a enfriar por ningún lado, por ejemplo. Ni los modelos más sofisticados, pero ya partimos de aquí, ¿no? Por eso hay que tener cuidado también con las implicaciones de modelos. Déjenme ir más adelante. Costos del cambio climático. Esto es para los que les gusta la economía. He hablado de un montón de cosas. Tecnología, futuro del desarrollo del planeta, etcétera. Pero esto lo dijo Stern, le cayeron, pero en serio. Pero esto habría que revisar, ¿no? Stern está hablando entre un 5 y un 20% del Producto Interno Bruto Mundial todos los años. ¿De acuerdo? Entonces, y la inversión necesaria para evitar peores impactos sería del 1% anual del Producto Interno Bruto. Estas cosas, por ejemplo, para México no lo sabemos. O sea, de plano. Lo sabemos así, a nivel global, lo que nos dice Stern. ¿Cuánto costaría en México? ¿Cuánto sería la inversión mínima para ahorrar tal? Ustedes lo habrán escuchado, pero esto de prevención de desastres dice cada peso dedicado, o por cada peso que uno invierte en prevención, nos ahorramos 6 en impactos. ¿Será cierto en México? No. Y si es cierto, ¿por qué no tenemos mejores programas de prevención? ¿No? Otra cosa que México cojea seriamente es que para hacer cualquier cosa necesito datos, necesito información.
pero necesito información que proviene no de mi abuelito, ¿no? Porque me dice, oh, es que ahora está mucho más frío que antes, sí, pero tienes 80 años más que antes, ¿no? Y te duele un chorro todo, ¿no? O sea, como termómetro no funcionas, ¿no? Y este es un poco el problema también de esto. O sea, hay métodos y ustedes aplican métodos para sacar la información en, ¿cómo les llaman estos? De grupos de ¿cómo le llaman esto? Entrevistas concentradas, focus groups y todas las técnicas estas que se utilizan para sacar información, pero no hay mejor información para la temperatura que un termómetro, ¿no? O sea, y esos nos faltan un chorro de termómetros, ¿no? En México tenemos pobrísima la información, y no digamos acerca de los impactos del cambio climático sobre diferentes cosas. Tenemos cuatro datos por parte de Conavio, poquísimo por parte de nadie más. Entonces, realmente documentar en México cambio climático es un reto enorme, porque no tenemos bastante información. Tenemos información, mucha información de tipo, bueno, esto no voy a ir muy lejos o mucho más. Esto era del Working Group 2, en el que yo participé ahí, que se publicó en el 2007, ¿no? En el 2007. Y estos son, como dice ahí, puntos que habría que tener uno cuidado, ¿no? Brasil, Argentina, Chile, México, las islas, ¿no? Son todas estas cosas que se podrían ver afectadas por cambio climático, ¿no? Y bueno, pues están todas, ¿no? Impactos de cambio climático en México por sectores, ¿no? Bueno, pues nada más se los dejo ahí un momento para que lo vean. Por sectores, bueno, agricultura, asentamientos, energía, transporte, etcétera. O sea, estos son como ya temáticamente como para organizarse, ¿no? O sea, si uno piensa así, pues ahí está el sector que me interesa, ¿no? Ahora, en cambio climático, pues todo tiene que ver con todo, ¿no? Esta es una disyuntiva sistemática o que se ha sistematizado tratar. O sea, ¿cómo atacamos el cambio climático? Pues estoy hablándole al señalador. ¿No? La mitigación y la adaptación, ¿no? Como si uno pudiera, bueno, a fin de cuentas, para poder pensar, separamos, ¿no? Tenemos un defecto aristotélico aquí, o ¿cómo se diría? Aristoteliano, ¿no? Hay que separar las cosas para entenderlas. No las podemos entender cuando están mezcladas, ¿no? Bueno, pues ese a lo mejor cambiaría el paradigma, ¿no? Entonces podemos reducir emisiones, que es lo que entendemos aquí, o bien adaptarnos al cambio climático. Todo lo que les he dicho, ¿qué quiere decir? A fin de cuentas, de que nos vamos a calentar, nos vamos a calentar. De que vamos a vivir en un planeta más caliente, vamos a vivir en un planeta más caliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sentaditos esperando a ver qué vamos a hacer? ¿O vamos viendo cómo le hago para prepararme ante las cosas que pueden ocurrir en condiciones de este calentamiento? Sequías, inundaciones, tormentas severas, ondas de calor, códigos de construcción, qué vamos a estar plantando en el futuro, cómo vamos a estar cuidando el agua en México, etcétera. O sea, tenemos que estar... Esto, a diferencia, ¿cómo les voy a decir esto? Sin cambio climático, se diría que estaríamos en un sistema estacionario de clima. O sea, más o menos todo vendría medio en ciclos, ¿no? Llueve mucho, no llueve, ahí viene, luego me repongo, una sequía, luego se quita la sequía, ahí nos vemos, ¿no? Pero cuando le meto cambio climático, le estoy metiendo un cambio sistemático a todo esto. Quiere decir que la estadística que yo armé antes ya no me funciona ahora. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que yo tenía experiencia, hay una idea que no la he podido desarrollar, pero me encantaría, porque dice, marzo florido, año perdido. Lluvias de abril, granos 1000. Y lo que San Juan no vio nacido, San Pedro lo da por perdido. Estos son dichos que recogimos por Tlaxcala, ¿no? Ahora, les empiezan a fallar los dichos, ¿no? O sea, esto que supuestamente es la tradición de abuelitos de tal, empieza a fallar.
eso representa clima del pasado, no el clima del presente, ¿no? Y ahí habría un chorro de cosas que se puedan hacer muy padres. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿No? Hay que adaptarse, hay que reducir emisiones. México produce 1.5 de las emisiones globales. Es el país 12º, 13º, con 1.5 de las emisiones globales. Quiere decir que emitiendo muy poco, es un país muy importante, ¿no? O sea, evidentemente no produce como China, que es el 25%, o Estados Unidos ahora que es el 25%. Entonces, ¿a México qué le conviene? En términos de... Esto es lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Porque si el cambio climático lo producen las emisiones de gases de efecto invernadero, la solución de Villamelón es cortemos las emisiones, ¿no? Dije que es de Villamelón porque me van a decir, no, pero es que la economía mundial, imagínate qué pasaría con toda la gente que está ganando dinero a partir de la quema de combustibles fósiles. ¿Cómo voy a quemar menos combustibles fósiles? Tengo que cambiar. Pues sí, en cortito tendríamos que cambiar estilos de vida, tendríamos que cambiar todo como lo hacemos, hacerlo de manera diferente, ¿no? Hay fuentes de energía que no necesariamente emiten dióxido de carbono a la atmósfera o gases de efecto invernadero, solar, viento, etcétera, ¿no? Pero déjenme que vaya para adelante. Ahora, estas son mis notas, adaptación. Tenemos que adaptarnos en agua, comida, salud, biodiversidad, costas y todo lo demás, ¿no? Adaptación. Fíjense, aquí hay cosas que nos interesa. Adaptarnos, nos hemos adaptado siempre. Somos 7 punto y pico mil millones de habitantes porque como especie nos hemos adaptado bastante bien. Somos como la cucaracha exitosísima, ¿no? O sea, pero estamos poniendo en tensión, nos estamos poniendo en tensión con nuestro ambiente, con los recursos naturales. Y entonces tenemos que, y lo estamos previendo, que esa es otra maravilla, es darse cuenta de que nosotros ahora hemos desarrollado métodos para ver el futuro. Antes nos lo decía un brujo, ahora tenemos métodos más sólidos para poder echarle vistazos al futuro, ¿de acuerdo? Y tendríamos que poder reaccionar en ese contexto. ¿Se dan cuenta? Pero México, que se ponga las pilas, porque nosotros estamos viendo el futuro a través de los ojos de los demás, porque no tenemos capacidad suficiente en México para verlo nosotros. Y como dije México, aquí todos los que no sean europeos o norteamericanos, australianos, pónganse las pilas, o sea, la verdad las cosas. Aquí como digo mexicano, lo digo porque estoy en México, pero pudiéramos decir Latinoamérica, el tercer mundo, Asia, ¿se dan cuenta? Y pues tenemos que pensar en planeación, quiere decir planeación estratégica. Esto se hace como sujeto de estudio, ¿no? ¿Cómo se hace uno planeación estratégica? ¿No? O sea, yo lo hago como, porque he escuchado mucho de esto, pero hay un cuerpo teórico detrás de esto, modelos integrados, métodos de análisis, políticas y medidas, tecnologías apropiadas, ciencia de sistemas complejos, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar a tratar el asunto como un todo, no como cada pelotita por su asunto, a ver cómo los podemos enchufar una cosa con otra, ¿se dan cuenta? No podemos arreglar, como les digo, problema del agua de la Ciudad de México, ¿no? No me voy a meter porque hay gente que sabe mucho más que yo, pero lo que sé es que lo hacemos mal, ¿no? ¿Y por qué digo que lo hacemos mal? Porque México era un lago, y en un lago no hay escasez de agua que yo sepa, ¿no? Pero cuando nos deshicimos del lago, pues ahora sí hay escasez de agua. Pero nos llueve 700 milímetros anuales en esto, multiplicado por los metros cuadrados que hay en 1.500 kilómetros cuadrados, que es la ciudad. Calculen ustedes la cantidad enorme de agua que hay ahí.
Bueno, pues toda esa agua que llueve, la juntamos así y la metemos por un túnel, que es una maravilla de la ingeniería, pero es una estupidez desde la perspectiva de lo natural, de la sustentabilidad, de todo esto. Miren, el túnel, por aquí puede pasar un tren de ida y vuelta. Ese es un triunfo de la ingeniería de los egipcios, caray. ¿Se dan cuenta? O sea, ahora no podemos estar resolviendo las cosas así y las seguimos resolviendo igual. Nos acabamos el agua a 10 metros, pues vamos a 20 metros. O sea, vamos con el ingeniero hidráulico, ¿no? Fíjese que la ciudad tiene problemas del agua. ¿Ah, sí? Pues vamos a ver qué se me ocurre. Vamos a perforar a 20 metros, ¿no? Entonces nos acabamos el agua a 20 metros y entonces otra vez acudimos al ingeniero y le digo, a ver, se nos está acabando el agua, a ver, ¿qué se le ocurre? A ver, vamos a perforar a 30 metros. Y ahí nos vamos, y ahora estamos en 3 kilómetros, están queriendo perforar 3 kilómetros, y cuando se acaben 3 kilómetros, estaremos sacando agua de China. O sea, ya nos fuimos hasta... ¿Qué es una solución? No sé qué nos toca de las antípodas, no es China, pero en las antípodas... Nueva Delhi. Pobrecitos, si le sacáramos el agua a los de... Oh, menudo conflicto internacional nos íbamos a meter sacándoles el agua a Nueva Delhi. Pero bueno, la solución hay que cambiarla. Los ingenieros tienen que pensar diferente, no pueden seguir pensando a lo bestia, ¿no? A eso sí, me abre una obra de ingeniería estupenda, preciosísima, un túnel enorme que sirve para sacarse todo el agua que necesitamos de la ciudad cada vez que llueve, en lugar de haber pensado un sistema de aprovechamiento de esa agua que llueve. Si a fin de cuentas el agua que extraemos es agua que llovió en algún momento. Estamos sacando agua, estaban muy contentos con uno de estos a 3,000 metros porque el agua tenía 20,000 años. ¡Ay! Te doy un vaso de agua de hace 20,000 años. ¡Oh! Mira nomás. Gluc, 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 gluc. O sea, lo que le tomó a la naturaleza 20,000 años, yo me lo chupo en 3 segundos y 20 minutos después la regreso al colector oriente o al colector oriente. ¿No? Bueno, mitigación. Aquí empiezan retos tecnológicos, retos de estudio, reducción de emisiones en el sector de energía, transporte, comercial, doméstico. O sea, escojan energías alternas, water, wind and solar, y lo puse con toda la mala intención en inglés, porque solamente lo entendemos unos cuantos, ¿no? O sea... Y cuando hago de esto, lo hago con mis colegas del norte o del sur, porque aquí, what? ¿No? O sea, es muy triste, pero esto, que tenemos a chorros en México. Sol, somos un país solar, somos un país con pirámides al sol. ¿No? Los alemanes no tienen una pirámide al sol, porque no lo ven más que pequeños periodos de tiempo ahí. Sin embargo, ellos sí tienen una industria solar, ¿no? Que nosotros vamos a acabar comprando. Porque aquí nosotros somos adoradores. Pero pensarle ahí es extraer lo que se requiere, saber, y las tuercas y los números no se nos dan. Eso es mentira, me estoy pasando de sarcasmo, pero es que son los asuntos que me joroban profundamente, porque es un país muy ignorante en estos aspectos, ¿no? No tiene nada de malo, nos encanta la poesía, la literatura, la música, no tiene nada de malo, o sea, está todo dar. Pero eso, en el fondo, no nos da de comer, a menos que se lo vendamos a uno que hizo tuercas para comprarme esa música que luego me regresa la lana con la que como, que está muy bien. O sea, aquí con Cerejido yo pienso que los intelectuales mexicanos son unos analfabetos científicos. Y en América Latina, excepto por Argentina, ¿hay algún argentino aquí que va a levantar la mano? ¿No hay?
No, porque si los meto con el mismo saco se ofenden. ¿Por qué ellos sí tienen premios Nobel? Porque los argentinos sí tienen premios Nobel en cuestiones científicas. México tenemos un premio Nobel también. Bueno, sí. Un poco así como... Me están grabando, no lo puedo decir. Bueno, agua, viento y sol. A ver si lo traducimos al español. ¿Se da cuenta? El punto aquí es que de esto y de estas combinaciones se puede producir energía. Transporte, ¿por dónde le entro al transporte? Bueno, eficiencia, electricidad, hidrógeno. Son las tecnologías primermundistas. Yo no digo que no diría yo que las abracemos así sin ningún pensamiento crítico, porque también se pasa uno de rosca. Electricidad, eficiencia, hidrógeno. A ver qué tengo aquí: eficiencia, compactos fluorescentes, motores eléctricos comerciales. En el doméstico tenemos iluminación, acondicionamiento, ahorro de energía. A ver, iluminación. ¿Cuántos focos mexicanos compactos conocen ustedes? Pues no piensen mucho, o bolivianos, o paraguayos. Nada, cero. Osram, General Electric. O sea, ¿no? O sea, de aquí no hacemos nada, más que usarlos. Y luego veremos. Bueno, ¿y para qué me voy a meter en lo demás? ¿No? Pero esto sí va a ser importante: eficiencia, electricidad, hidrógeno. Sí le podríamos. Aquí hidrógeno se refiere a la pila esta o la celda de combustible. ¿De acuerdo? Bueno, yo no sé si es una tecnología que nosotros pudiéramos aceptar. Cambio climático, los retos, innovación en todas las ingenierías, las ciencias sociales. ¿Cuál es la bronca que tenemos? ¿Por qué no tenemos éxito en que los políticos estén saltando todo el rato alrededor del cambio climático? ¿Por qué no podemos comunicar suficientemente bien? ¿Por qué la sociedad no está lo bastante calientita acerca aparte de lo otro, políticamente hablando? Porque tampoco les comunicamos muy bien estas cosas. Entonces, aquí tenemos que meterle ingenierías. Dije, todas las ingenierías. Hay un montón de aparatos que hay que inventar. Pero vamos a decir como un amuno que inventen los demás, ¿no? Famoso filósofo español, vasco, terquito, así. Buen filósofo, pero duro como duro. Bueno, retos, estrategias internacionales, estrategias nacionales, política internacional, política nacional. O sea, ¿qué hay de eso? O sea, para politólogos, gente de sistemas complejos, es gente de que le entramos a todo, de que son problemas que se integran. Bueno, ¿saben qué? Ahora, Chiapas les tocó en suerte Chiapas, pero les podría haber tocado otra, porque el primer rollo que me eché no depende que esté en Chiapas, ¿no? Esto sí, y es que, pues aquí hicimos un estudio para Chiapas, o se hizo un estudio, ¿no? Por ejemplo, de cuánto Chiapas emite, emisiones de la agricultura, etcétera. No me voy a dedicar mucho, pero son cosas que intervienen aquí. El tercer sector, con una alta relevancia, es el energético, fuente de emisión y consumo de combustibles fósiles. Bueno, estas son cosas en detalle que nosotros podemos entrar. Emisiones en Chiapas, escenarios climáticos para Chiapas. No voy a meter en detalle, pero porque el otro no funciona. Me estoy iluminando las amígdalas nada más aquí. Bueno, a fin de cuentas, este es el tipo de materia prima que utilizamos, o sea, temperaturas, ¿de acuerdo? Cómo se ve la temperatura actual, cómo se va a ver la temperatura en el futuro, y con base a esto, pues nos imaginamos todo lo que tiene que ver aquí: agua, agricultura, comercio, turismo, transporte, todo, ¿no? Pero está basado en esto. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nos
obliga a pensar no en esta cosa estacionaria. Lo que hicieron mis abuelitos ya no funciona ahora, no va a funcionar ahora. Lo que hicieron tal ya no funciona ahora. ¿Por qué? Porque estoy introduciendo aquí cambios fundamentales en el entorno. ¿Se dan cuenta? Los recursos naturales que se den aquí no van a ser los mismos. La agricultura que se vaya a dar aquí, que es a finales de... no se va a dar aquí. ¿Se dan cuenta? Para el futuro lejano, ¿no? O sea, comparando lo cercanito con lo lejanito. Sí, hay sitios que están igual, ¿no? ¡Ay! Ya le pisé a otro botón. A ver si... ¡Ah! Bueno, temperatura, precipitación. A ver, por ejemplo, sequía. Yo no me lo creo mucho esto, pero no importa, ¿no? No quiere decir que yo quisiera hacerlo porque esto lo tomé, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí está hablando de que pudiera aumentar de 30 a 50 días consecutivos secos, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso en términos de la sequía? Bueno, pues que esto son 10 días para futuro cercano y hasta 20 días para el futuro lejano, o sea, de cambio. ¿Qué hacer para adaptarse? Bueno, pues ahí hay un montón. Esto es como un recetario, no se los voy a hacer porque sería muy aburrido, pero échenle un ojo ahí, agricultura y ganadería, zonas costeras, asentamientos, etcétera, ¿no? ¿Qué hacer para mitigar? ¿Qué hacer para mitigar? ¿No? Uso de suelo, cambio de uso de suelo, ¿verdad? Agricultura y ganadería. Hay que pensar, o sea, ¿qué hacer para mitigar? ¿Qué hacer para adaptarse? Lo primero es pensar, ¿no? O sea, es como el momento cero. Ya llegué al final. Muchas gracias. Gracias.